Aportes de Sigmund Freud al estudio de las perversiones. Un ensayo de Víctor Hugo López Ortega, Universidad Veracruzana, México. Juan Capetillo Hernández, Universidad Veracruzana, México. Resumen. El presente artículo busca establecer cuáles son los aportes de Sigmund Freud al estudio de las perversiones, problematizando que, además de un siglo de existencia, el psicoanálisis, con una vasta producción teórica y trabajo clínico, ha brindado nuevos elementos para la comprensión del acto y el sujeto perversos. La palabra perversión continúa siendo múltiples significados y los antiguos usos de la religión al respecto siguen vigentes en los planos social y científico. Introducción. La interrogante del por qué el uso del psicoanálisis le ha dado a la palabra perversión no ha podido eclipsar o influenciar en gran medida a otras disciplinas, y con la respuesta de que el psicoanálisis no es un discurso hegemónico, es pertinente interrogarse hasta qué punto ha incidido en otras disciplinas y cuáles son sus aportaciones en nuestros días. Para abordar este problema se parte de una reflexión sobre las bases morales derivadas de la religión judeocristiana que han sostenido en las disciplinas de carácter científico la visión patológica respecto a las perversiones. A la par, se busca establecer un contraste entre estas aproximaciones y el extenso desarrollo del tema en la obra de Sigmund Freud, quien desde hace más de 100 años renunció a tratar a las perversiones como patologías y a los perversos como enfermos. Dicho contraste posibilita problematizar cuáles son algunos aportes del psicoanálisis al estudio de las perversiones y establecer sus diferencias con otras disciplinas en cuanto a la incorporación en sus análisis de los preceptos morales, puntos sobre el cual el psicoanálisis aún puede contribuir en la comprensión y en el posicionamiento clínico sobre las perversiones. Para la primera parte se realiza una revisión del concepto de perversión y sus usos derivados de la religión, mismos que se heredaron de la psiquiatría y otras disciplinas científicas. Posteriormente se lleva a cabo una revisión de los principales aportes de Freud respecto a las perversiones, trazando el desarrollo histórico de su elaboración y los tópicos que le permiten elaborar su teoría, los cuales constituyen grandes avances para el psicoanálisis y al mismo tiempo marcan nuevos ejes para la comprensión de las perversiones dentro y fuera del campo psicoanalítico. Por último, se enmarcan los aportes del psicoanálisis en tres tipos: los que se diseminaron en otras disciplinas, ya sea de manera puntual o distorsionada; los que se rechazaron en ámbitos científicos y en lo social, pero años más tarde llegaron por otra vía; y lo que todavía pueden aportar dentro y fuera de contextos psicoanalíticos. Contexto religioso. El término perversión remite la manera general a la idea de dar vuelta o invertir. A su vez se liga con el significado de la palabra latina derivada de pervertere. Por lo tanto, se asocia con algo que da vuelta, que se invierte o se desvía de su curso. Las variaciones respecto de su significado se presentan en los distintos ámbitos y contextos en donde se utiliza
por expresar diversas connotaciones. Hasta el momento no existe una disciplina que tenga el dominio único sobre el uso apropiado de la palabra. Su utilización puede variar desde lo coloquial hasta la rigidez que precisan las disciplinas cuya función sea producir conocimiento. Por ello, el término en sí oscila entre lo informal y lo formal de los tecnicismos y el establecimiento de conceptos. Lo mismo sucede con aquellos individuos a quienes se les denomina perversos. En el calificativo se puede hacer referencia tanto al político corrupto como al criminal de la calle, el sádico o al fetichista, por ejemplo. Los usos del término en dos campos distintos son los que han marcado la pauta de lo que se entiende por perversión, la religión y la medicina. Su impacto social y el estudio científico, respectivamente, han derivado en concebir a las perversiones sobre todo como algo malo, enfermo o anormal. No obstante, es la religión la que estableció las bases sobre las que la medicina comprendió a las perversiones. Hay muchos lugares admisibles desde donde situarse para comenzar a hablar sobre la perversión. Coincidiendo con lo expuesto por Roudinesco, la perversión es intrínseca a la especie humana, ajena al mundo animal y solo existe como un desarraigo del ser respecto al orden de la naturaleza. Por tanto, queda claro que para su estudio se le puede abordar desde cualquier momento de la historia humana. En Occidente se le puede rastrear en los mitos y en la cultura de las antiguas Grecia y Roma y los textos judíos que dieron lugar al Antiguo Testamento, en los inicios del cristianismo, en la Edad Media, en la era moderna y en cualquiera de las variaciones en que se delimite la cultura del hombre para su estudio. Si bien un recorrido que atienda los más de 26 siglos transcurridos desde la fecha en que suelen datarse los textos homéricos a la actualidad resultaría sumamente sustancial y primordial en cuanto al estudio del tema. En la presente investigación, que tiene como objeto dilucidar los aportes del psicoanálisis al estudio de las perversiones, se toman como referentes los siglos XVI y XVII en específico. También se incluyen algunos acontecimientos relacionados con la concepción religiosa que se tenía sobre la perversión en la Nueva España, en el propósito de ubicar las transformaciones acaecidas con el siglo XVIII y su cambio de potestad teórica y política de la religión a la ciencia médica y jurídica. Partir de la religión resulta oportuno, ya que durante la Edad Media y hasta finales del siglo XVII fue uno de los mayores referentes para la organización política de diversos países, así como para la comprensión del hombre y del mundo. En el caso de México, con la conquista española se instauró el catolicismo y fue durante los siglos XVI y XVII, aún como colonia española, cuando la Inquisición ocupó un lugar importante en el adoctrinamiento, juicio y tratamiento de los transgresores de la ley cristiana. Para Roudinesco, es en este periodo que desde la Edad Media hasta el siglo XVII, cuando la perversión confundida con perversidad comienza a perfilarse como una forma de perturbar el orden natural y corromper a los hombres, llevándolos a los excesos y los vicios, muchos de estos
catalogados como pecados capitales por el catolicismo. En cambio, de la comprensión religiosa a la científica y de los usos del pasado a los actuales, no ha evitado que la perversión continúe utilizándose en muchas ocasiones como equivalente a perversidad. Más adelante lo señala la autora. Si bien vivimos en un mundo donde la ciencia ha sustituido a la autoridad divina, el cuerpo a la del alma y la desviación a la del mal, perversión sigue siendo lo que éramos o no, lo querramos o no, sinónimo de perversidad. Cualesquiera que sean sus figuras, siempre se relaciona como antaño, pero a través de nuevas metamorfosis, con una especie de negativo de la libertad, aniquilación, deshumanización, odio, destrucción, dominio, crueldad, goce. Joel Dor se refiere a cómo perversión y perversidad solían referirse a la malignidad en el comportamiento de los individuos. Al respecto señala: se nos remite pues bajo esta apelación al lugar de las apreciaciones morales del comportamiento y da cuenta de cómo el problema de las perversiones conduce a la cuestión moral y cómo, a pesar de la transición hacia una explicación científica que en apariencia pretendía alejarse de las concepciones religiosas, el problema para definir las perversiones siguió cayendo dentro del mismo punto. Remarca Dor que, en términos distintos a la maldad y el pecado, el hablar de patología enmarcó a las perversiones como una desviación de los instintos, presentándose el mismo problema: tener que circunscribir su naturaleza, es decir, definir lo natural y la normalidad de los instintos, en donde la visión religiosa continuó normando lo referente a la sexualidad, encubierta y referida por la psiquiatría como una normalidad del orden biológico. Actualmente no se discute que la ciencia haya sustituido a la autoridad divina. No obstante, el paso de una a otra permite atender las interrogantes sobre los cambios inherentes a dicho relevo y a su vez qué es lo que mantiene detrás de los artificios de nuevos nombres. Inquisición y perversión. Para hablar sobre lo que significó e implicó durante el ejercicio de la Inquisición el uso del término perversión, es necesario aclarar algunos puntos. De manera general, se toma en cuenta las prácticas sexuales que se consideran desviaciones de acuerdo con la norma social. Para tratar el asunto de la perversión referida a la Inquisición, se delimitará su uso al campo de la sexualidad. Esto con la finalidad de no perder de vista al psicoanálisis, eje principal que motiva esta investigación. Respecto a las prácticas sexuales que se desvían de una norma social, la Inquisición persiguió y enjuició cuantiosamente a los acusados de bigamia y poligamia. Ambas se consideraban prácticas transgresoras de la monogamia, la cual era promovida por el catolicismo. Por lo tanto, se consideraba que ambos pecados atentaban contra el matrimonio y la llama unión natural entre un hombre y una mujer. Alberro considera que la bigamia fue la práctica más sancionada dentro de las faltas a la moral sexual. La Inquisición, por consiguiente, se dedicó a dictar la forma en que debían comportarse los hombres para no ser acusados de pecado.
Con base a en el último texto bíblico, con base en el texto bíblico, la iglesia prohibía tanto los actos como los deseos impuros, el adulterio, la sodomía, la homosexualidad, la masturbación y la lujuria se concebían como prácticas antinaturales de acuerdo con la ley de Dios. Por tanto, encontraron en el Decálogo su listado de pecados capitales en las funestas sentencias que recibieron los habitantes de Sodoma y Gomorra, en el castigo de Onán y en muchas otras historias detalladas en la Biblia, soportes textuales para justificar sus procesos de castigo. Sobre las faltas a la moral sexual juzgadas, por ejemplo, en el caso de México, aún llamado Nueva España, Greenleaf menciona: durante la primera década del funcionamiento del Tribunal de la Inquisición en la Nueva España, hubo 204 juicios de blasfemos y 198 procesos contra bígamos. Se iniciaron muchas otras investigaciones sobre bigamia y blasfemia, pero se suspendieron por falta de evidencia. Los inquisidores continuaron enjuiciando a mucha gente por afirmar que la fornicación simple no era pecado mortal. Diversos casos de este tipo son descritos por Greenleaf y Medina en sus investigaciones sobre la Inquisición en la Nueva España. Su notable revisión principalmente de los materiales manuscritos de Archivo General de la Nación correspondientes al ramo de la Inquisición, así como al estudio de los procesos de fe durante la Inquisición en México, custodiados en el Archivo General de Simancas, permite concluir que tan solo en la Nueva España, una colonia española, figuran una gran cantidad de casos que hacen referencia al interés de la Iglesia por el dominio del campo de la moralidad y la sexualidad. Dos ejemplos que pueden citarse de forma muy breve, pero ricos en contenido por aludir a diversas desviaciones sexuales respecto a lo normado, son el caso de doña Juana Aguirre, mencionado por Medina, una mujer casada que fue a juicio por decir que tener acceso carnal con una comadre no era pecado. Por otro lado, Greenleaf enlista entre los numerosos procesos que revisó el correspondiente a Juan de Jaén en 1528, acusado de incesto. Al arribo de la Inquisición a la Nueva España, facilitó la conversión de los indígenas conquistados para la religión católica. Se impuso la ley divina a través de la barbarie y el terror. Por ello, durante los siglos XVI y XVII, esta tuvo su esplendor, el cual siempre se vio acompañado por un creciente descontento hacia sus métodos. Por otra parte, el siglo XVIII se caracterizó a nivel mundial por las posturas críticas hacia la religión y el engrandecimiento de la ciencia y la razón. La Inquisición comenzó su gran crisis en España, que culminó a inicios de la siguiente centuria, con la abolición y en consecuencia su extinción en los países que gobernaba, como es el caso de México, que además se encontraba en su proceso de independización. En 1820 las Cortes Liberales de España decretaron la abolición de la Inquisición. El efecto en México fue casi inmediato, siendo el 16 de junio de 1820 la fecha en que el inquisidor Antonio de Pareda cumplía con el decreto y enunciaba
la absoluta extinción del tribunal y el cese inmediato de sus funciones. El contexto religioso científico de la perversión y el descubrimiento freudiano. En el ámbito de la religión, el bien es aquello sobre lo que hay una vuelta, una inversión, un paso del bien al mal, un exceso, un vicio que perturba el orden divino. Se consideran precisamente una perversión. De entre los múltiples vicios clasificados por el catolicismo, la lujuria se caracterizó ante todo por su referencia a la sexualidad, siendo ésta innata, pues la ley de Dios dictaba que las relaciones debían ser en exclusiva entre un hombre y una mujer, seguidas por el ritual de casamiento, la monogamia, la exaltación de la virginidad y la viudez digna. Fue el tribunal del Santo Oficio, como se señaló, quien se encargó de castigar a los herejes, a aquellos que se atrevían a cuestionar las imposiciones de la Iglesia y seleccionaban sus creencias. También correspondió a las autoridades eclesiásticas sancionar a quienes pecaban, independientemente de ser fieles, creyentes o herejes. El vicio debía regularse y lo que más se representó fue la bigamia. También era castigado el uso público de las palabras que incitaban al desborde de los placeres, el onanismo, el exhibicionismo, la homosexualidad y las relaciones sexuales que no buscaban la reproducción sino el placer, lo cual conducía en algunos casos a las prácticas anticonceptivas y a la exaltación del aborto. Además, el juicio no solo era llevado a cabo por parte de los miembros de la Iglesia, la sociedad en general se encargaba también de acusar y apartar a aquellos marcados en público como viciosos, los cuales eran capaces de corromper a los demás. Algo no muy distinto al comportamiento de algunas comunidades actuales en las que impera el juicio despectivo sobre aquellos con prácticas sexuales que no se limitan a la relación genital entre un hombre y una mujer, que escapan a la monogamia, entre otras. Por su parte, la medicina, en específico la psiquiatría, heredó la idea de pensar que la sexualidad es innata. Dejando a un lado las nociones de bien y mal, se adoptó a la biología para soporte de lo que se entenderá por natural y respecto a la sexualidad. La relación entre macho y hembra se pensó como la norma. Las desviaciones también eran objeto de regulación. Quienes perturbaban este orden dejaron de llamarse pecadores y fueron denominados enfermos. En síntesis, respecto a la sexualidad se pasó del pecador al enfermo. El mal se convirtió en patología y los métodos y la autoridad para regresar a los transgresores al orden natural se transmitieron de los clérigos a los médicos. Los vicios sexuales encontraron un asentamiento dentro del campo científico nominativo con Krafft-Ebing, quien en su Psicolopatía Sexualis elaboró la primera clasificación divulgada en alto grado sobre las perversiones sexuales. En términos más concretos, todas aquellas conductas que no buscan reproducción en exclusiva, sino el placer, concepción congruente para quien pensaba en términos de instinto.
El interés de la psiquiatría por los vicios sexuales y su regulación ya había encontrado modificaciones con Pinel, quien alrededor de un siglo antes propuso respecto a las diversas manifestaciones consideradas como patológicas renunciar a la aplicación de los tratamientos que denominaba irracionales, los cuales eran ordenados por sacerdotes con la finalidad de regular los vicios. Renunciar a la aplicación de los tratamientos que denominaban irracionales, los cuales eran ordenados por sacerdotes con la finalidad de regular los vicios sexuales, como la oración, la compra de indulgencias y hasta los exorcismos, para adoptar tratamientos como los baños de aguas o las purgas. En este contexto, en donde los hombres de ciencia consideraban la sexualidad como algo determinado puramente por lo biológico y todo aquello que se desviaba se clasificaba dentro de las patologías para ser sometido a alguna cura, aparece el psicoanálisis. Tan solo 19 años después del libro de Krafft-Ebing, Sigmund Freud publicó los 3 ensayos de teoría sexual. Para Rudinesco, con esta obra Freud abordaba un tema que era del dominio de los médicos, juristas, pedagogos y sexólogos, hecho con el que coincide Julien, quien ubica en el siglo XIX el momento en que el Poder Judicial recurre al discurso médico para pronunciarse sobre la perversión y la infancia y la responsabilidad que debía adjudicarse a los diferentes actores. La diferencia y el aporte de Freud fue, como describe la autora, desconstruir aún más el universo de la infancia al describir la sexualidad infantil como una disposición perversa polimorfa. Freud y los 3 ensayos de teoría sexual. Lejos de la terminología psiquiátrica, Freud escribía y reflexionaba sobre el chupeteo de los niños, sus juegos con los excrementos, la defecación, el orinar y otras actividades no exentas de placer para estos. Otro de sus aportes es, según apunta Rudinesco, en síntesis, hacía del niño menos de 4 años un ser de goce, cruel y bárbaro, y capaz de entregarse a toda clase de experiencias a las que, sin embargo, se vería obligado a renunciar en la edad adulta. De ahí la idea de los diferentes estadios anal, oral, genital y más adelante fálico, tomada del evolucionismo, que servía para definir las etapas de la vida subjetiva y conforme a los objetos escogidos. La sexualidad concebida por Sigmund Freud dejaba de tener como meta únicamente la reproducción, según lo planteaba el discurso religioso y médico, para pensarla también como un ejercicio de placer. Esto no era un secreto, solo una censura señalada como modo sutil por Freud en el prólogo de la 4ª edición de sus 3 ensayos de teoría sexual. Si los hombres supieran aprender de la observación directa de los niños, estos 3 ensayos podrían no haberse escrito. Según testimonian algunas cartas dirigidas a Flayes, el interés de Freud por construir una teoría sexual data de fechas anteriores a la escritura de sus famosos ensayos. La teorización de la sexualidad ya era parte del discurso médico, que la apuntaba dentro de lo biológico. Por lo tanto, Sigmund Freud, como señala Morales, apostará por otra vía de reflexión, de epistemología y de clínica.
hacer públicas sus observaciones respecto de la sexualidad infantil causó polémica. Además, otra de las posturas de Freud en sus ensayos tiene el mismo tinte controvertido, el descentramiento de la homosexualidad como degeneración o enfermedad. Freud lo aclara al criticar una de las concepciones que se tenía sobre la llamada inversión, concebida por los médicos como un signo innato de degeneración nerviosa. Respecto a esto menciona con puntualidad: parece más adecuado hablar de degeneración solo cuando 1. Coincidan varias desviaciones graves respecto a la norma. 2. La capacidad de rendimiento y de supervivencia aparezcan gravemente deterioradas. Varios hechos hacen ver que los invertidos no son degenerados en este sentido legítimo del término. 1. Hallamos la inversión en personas que no presentan ninguna otra desviación grave respecto a la norma. 2. Hallamos en personas cuya capacidad de rendimiento no solo no está deteriorada, sino que poseen un desarrollo intelectual y una cultura ética particularmente elevados. ¿Cómo es posible notar? Freud continúa su crítica haciendo observaciones sobre la inversión en los pueblos salvajes y primitivos. Hace hincapié en los pueblos antiguos en los que, según él, ve nada más que... Como es posible notar, Freud continúa su crítica haciendo observaciones sobre la inversión en pueblos salvajes y primitivos. Hace hincapié en los pueblos antiguos en los que, según él, ve no nada más se presentaba de manera frecuente, sino que también tenían funciones importantes. El primero de los 3 ensayos está enfocado en aquello que se calificaba como aberraciones sexuales. Cuando el autor habla sobre estas prácticas, no se aleja mucho de los 2 grupos en que Krafft-Ebing ya las había clasificado. 1, por su objeto. 2, por su meta. Lo que se aborda bajo el nombre de aberraciones alude de manera directa a las inversiones. Freud utiliza el término en sus consideraciones posteriores al abordar las aberraciones en los 2 grupos ya mencionados. La clasificación es una guía que utiliza para reflexionar sobre el tema. La novedad sobre esto, como apunta Julien, radica en suprimir la frontera entre perversión y normalidad. Basta de condenas. Ya en el llamado caso Dora, que data de 1901 y publicado en 1905, mismo año en que aparecen los 3 ensayos, Freud había mencionado lo siguiente respecto a las perversiones: no son bestialidades ni degeneraciones en el sentido patético de la palabra. Y después arremete contra los médicos. Las menos chocantes de las llamadas perversiones sexuales gozan de la más amplia difusión en nuestra población, como todo el mundo lo sabe, excepto los médicos que escriben sobre el tema. O más bien, esos autores también lo saben, solo se empeñan en olvidarlo en el momento de tomar la pluma para escribir. La sexualidad llamada perversa y anormal es ubicada por Freud, al menos en parte, dentro de las prácticas sexuales comunes entre la población normal de su época. La felación, el cunilingus, el placer evocado en distintas zonas del cuerpo y con prácticas distintas al coito, no eran ajenas ni lo son en la actualidad entre la comunidad vienesa en la que vivió. Tampoco lo fueron por completo a la pluma de los médicos, como señala Freud. Si
Si escribieron sobre ellas fue para clasificarlas dentro de lo anormal y lo patológico. Pueden encontrarse en sus 3 ensayos sobre aportes de Freud respecto a la comprensión de las perversiones. En el segundo, por ejemplo, hace una introducción a las fases de desarrollo de la organización sexual y su abordaje sobre las pulsiones parciales. En otra parte, en el tercer ensayo profundiza en la teoría de la libido, la diferenciación entre el hombre y la mujer y el objeto. Estos temas resultan importantes, no únicamente para el estudio de las perversiones, y son desarrollados en textos posteriores. No obstante, su inclusión en los 3 ensayos corresponde en parte a ediciones subsiguientes de la obra. James Tracey, en la introducción a la misma, menciona las diversas modificaciones que Freud realizó a lo largo de las 6 ediciones. La sexta, publicada 20 años después, en 1925, fueron 2 décadas de vasta producción teórica en las que el desarrollo sobre la teoría de las pulsiones y la introducción del narcisismo tuvieron amplias consecuencias tanto en la obra de Freud como en las posturas de sus lectores. Tan solo el planteamiento inicial de las fases de desarrollo de la organización sexual y las pulsiones parciales sugeridas como estadios evolutivos y los señalamientos sobre el vínculo entre perversión y fijación de las etapas pregenitales han causado división entre los psicoanalistas y la idea que se tienen sobre el término perversión. En este punto, los psicoanalistas se dividen. Para algunos, la perversión sería la persistencia de una fijación o una pulsión parcial. Se trataría del signo de un retraso en el desarrollo y la evolución hacia la pulsión genital. Se definiría por una detención en tal o cual placer calificado de preliminar, pero que no tiene nada de tal. La transformación por el Edipo no habría tenido lugar. En 1905, Freud da pie a concebir de manera evolutiva el desarrollo de la sexualidad. Si bien plantea que la disposición de las perversiones es la disposición originaria y universal de los seres humanos, no abandona la concepción de una conducta sexual normal, aquella que tiene como meta centrar la pulsión sexual en la zona genital. Las perturbaciones en el desarrollo de la pulsión puede tener como consecuencia la perversión. Menciona Freud: nos pareció que la pulsión sexual misma era algo compuesto por muchos factores y que en las perversiones estos se digregaban, por así decir, en sus componentes. Y al final resume: la pulsión sexual del adulto engendra una aspiración con una única meta sexual mediante la composición de múltiples emociones de la vida infantil en una unidad. 10 años después, en 1915, teorizó sobre las pulsiones y destinos de pulsión, aportando y aclarando diversas ideas respecto al objeto sexual, el amor y una posible síntesis de las pulsiones en una sola. Al aclarar algunas ideas, problematiza los planteamientos de los textos que le anteceden y a su vez condicionan los ulteriores. Lo que sí queda asentado desde un inicio son al menos 3 aserciones. La primera, que hay una sexualidad infantil. La segunda, que la sexualidad no es puramente innata, por lo tanto, tampoco está sujeta al instinto sexual planteado por el discurso médico. Freud habla de pulsiones y de instintos y deja en claro que el instinto sexual del que hablan los médicos, entendido como algo natural, apuntaba únicamente a la reproducción
y las relaciones genitales. Por ende, la pulsión sexual pensada por Freud en 1905 no tiene un objeto natural y antes de centrarse en la zona genital encuentra diversos rodeos erógenos que van de lo autoerótico a la embestida libidinal de múltiples objetos. Por último, la tercera aserción: las perversiones no son fuerzas patológicas. Por último, la tercera aserción: las perversiones no son fuerzas patológicas. Freud y el fetichismo. El abordaje del fetichismo es fundamental para que Freud construya su teoría sobre la perversión. Sus elaboraciones sobre este encuentran su punto más alto en el texto homónimo de 1927, en donde la Verleugnung, ya planteada en los años precedentes, tiene un papel importante. En 1905, aún pensando en la meta sexual a la que puede atribuirse el carácter de normal, plantea el fetiche como un sustituto del objeto sexual. El sustituto del objeto sexual es en general una parte del cuerpo muy poco apropiada a un fin sexual, o un objeto inanimado que mantiene una relación demostrable a la influencia persistente en una impresión sexual recibida casi siempre en la primera infancia. La idea de sustituto permanece presente y a su vez ambigua. Mantiene una holgada distancia con la consideración del fetiche como el sustituto de falo de la madre. Inclusive esta idea, aunada a los estadios del desarrollo sexual entendidos como evolutivos, ha ganado lugar al pensar en la perversión como predíptica. Por lo tanto, el fetiche se considera un sustituto del objeto sexual o un condicionamiento del mismo, asumido aún en términos de normalidad, que no debe confundirse con la naturalidad. Cabe aclarar que durante la concepción de estas ideas todavía no se habla sobre el primado del falo. Se le menciona en el texto, pero dicha referencia corresponde a una breve frase agregada en 1924. En el texto, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, se le da una vuelta de tuerca a la noción de sustituto. De 1905 a 1910, Freud pasa de considerar el fetiche como un sustituto del objeto sexual a verlo como un sucedáneo del pene de la mujer, y además hace mención de este como respuesta al horror del descubrimiento de la falta del mismo, y señala lo siguiente: con el discernimiento adquirido solo más tarde de que la mujer no posee pene, esa añoranza a menudo se vuelve súbitamente en su contrario. Deja sitio a un horror que en la pubertad puede convertirse en causa de la impotencia psíquica, de la misoginia, de la homosexualidad duradera. Pero la fijación al objeto antaño ansiosamente anhelado, el pene de la mujer, deja como secuelas unas huellas imborrables en la vida anímica del niño, que ha recorrido con particular ahondamiento esa pieza de investigación sexual infantil. La veneración fetichista del pie y el zapato femeninos parece tomar a aquel solo como un símbolo sustantivo del miembro de la mujer otrora venerado. En este punto ya es evidente la renuncia a contemplar la perversión como predíptica. Cabe mencionar que para 1905 la teoría del Edipo en Freud aún no tenía un amplio desarrollo.
Hugo Bleichmar identifica 3 momentos de síntesis significativos en que la teoría del Edipo en Freud tuvo cambios. La exposición en la interpretación de los sueños, que retoma elementos expuestos a Flayes en 1897, en 1921 con Psicología de las Masas y Análisis del Yo, capítulo 7, en un tercer momento que corresponde a lo planteado en la Organización Genital Infantil 1923, junto al artículo de 1931 titulado Sobre la sexualidad femenina. Por el propósito del texto, nos detenemos en poco en una segunda de estas. Para Bleichmar, el momento en que se dio a conocer Psicología de las Masas y Análisis del Yo representa un novedoso punto de inflexión. Por ello lo refiere de la siguiente manera: en este trabajo, como consecuencia de lo que pasa en el Edipo, el sujeto sale con determinadas identificaciones, por de pronto con su identidad sexual. Hay un cambio sustancial con respecto a la formulación anterior, porque la identidad sexual ya no se da por dada, por natural, sino que la identidad sexual es algo que se debe asumir, es algo que puede no ocurrir o puede ocurrir en la dirección distinta de lo que la biología estaría determinando. El desarrollo de la teoría del Edipo y los abordajes sobre el fetichismo tienen implicaciones en la construcción de una teoría freudiana sobre las perversiones, resumiendo y retornando a las consideraciones sobre el fetichismo. Se señaló como en los 3 ensayos de teoría sexual, Freud iniciaba la renuncia a concebir la determinación biológica de la sexualidad, con la noción de pulsiones parciales y las fases pregenitales del desarrollo sexual. Ubicó a la perversión como el punto de partida para una sexualidad llamada normal, y desmarcándose de la conocida concepción de desviación patológica del instinto sexual. Posteriormente, el fetiche, considerado como una fijación a un objeto distinto al genital, cuya impresión deriva de la sexualidad experimentada en la infancia, dejó de ser el sustituto del objeto normal para convertirse en sustituto del falo materno. Años después, y ya con los trabajos metapsicológicos elaborados, se declara que en el fetichismo, además de haber una función de sustitución, hay una desmentida. El trabajo en que Freud hace un compendio de todas sus ideas sobre el fetichismo hasta ese entonces, 1927, es titulado tal cual, Fetichismo. En este escrito se retoma la idea del fetiche como sustituto del pene, pero no de uno cualquiera. Aclara que se trata de un pene determinado, muy particular, que ha tenido gran significatividad en la primera infancia. Por decirlo con claridad, el fetiche es un sustituto del falo de la mujer, de la madre, en que el varoncito ha creído y no quiere renunciar. Hablar del fetiche como sustituto del falo de la mujer implica haber creído en algo que después se descubre no está, lo que significa el enfrentamiento a la castración. Para dar ese paso teórico fue necesario establecer textos como Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, 1925, en donde se busca despejar la oscuridad y la poca elaboración que hasta entonces Freud había hecho respecto a la mujer. Esto implicó clarificar el por qué el complejo de Edipo no es análogo en el hombre y la mujer, como aún se planteaba en el yo y el ello.
1923, y como consecuencia sentó las bases del texto sobre la sexualidad femenina. Hombre y mujer no son iguales. Freud lo establece y aporta diversos elementos para reflexionar sobre la sexualidad femenina. No obstante, al hablar del fetiche en 1927, Freud se centra en la sexualidad del hombre y su relación con el falo. Ante la amenaza de castración, ante su horror, el fetiche erige un momento que la recuerda, una forma distinta de enfrentarse a la castración que, como señala Julien, no es ni una represión ni una forclusión, sino una verlegnum, es decir, una doble posición a la vez. Reconocimiento de que la madre no tiene el falo y negación de este reconocimiento. La madre lo tiene a través del fetiche como falo desplazado. Esto es la Ichpaltum, escisión del yo. La Verlegnum permite a Freud más adelante en su texto que queda incluso: la escisión del yo es el proceso defensivo. Considerar dicha Ichpaltum como efecto de la Verlegnum y hace un contraste entre fetichismo y psicosis. Dice sobre el fetiche: el varoncito no ha alucinado un pene allí donde no se veía ninguno, sino que solo ha emprendido un desplazamiento de valor, ha transferido el significado del pene a otra parte del cuerpo. La Verlegnum es para Freud un tratamiento mañoso de la realidad objetiva, puesto que permite al varoncito mantener la doble posición antes señalada. Ahora bien, al teorizar sobre el complejo de castración, profundizar sus análisis sobre el fetichismo, marcar el contraste entre perversión y psicosis, entre Verlegnum y Werfergum, las posiciones con las que el sujeto enfrenta la castración, Freud señala una vereda que posibilita concebir a la perversión ya no solo como un rasgo o síntoma o conducta, sino como una estructura. Encuentran cabida en la perversión sobre esta última. Freud halla en el fetichismo su eje reflexivo, pero a través de su vasta obra deja diversos cabos por atar que permitirán a los psicoanalistas realizar nuevas y diversas lecturas sobre las perversiones, así como en algunos casos retroceder a su concepción evolucionista. De la misma forma, estos elementos pueden permitir ir más allá de Freud, sin antes retornar a él, al estudio minucioso de sus textos y la severa crítica hacia las posturas adoptadas por algunas escuelas y asociaciones de psicoanálisis, tal como lo hizo Jacques Lacan. Freud, sadismo y masoquismo. Sigmund Freud, en Pulsiones y destinos de pulsión, agrupa las pulsiones en dos tipos, yoicas y sexuales, y distingue 4 destinos para las segundas: el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. Para ejemplificar los primeros 2 destinos, hace referencia al sadismo y al masoquismo. Respecto al trastorno hacia lo contrario, Freud subraya que se resuelven en 2 procesos: la vuelta de una pulsión de la actividad a la pasividad y el trastorno en cuanto al contenido, siendo ambos de naturaleza diversa. Los ejemplos que elige para el proceso de la actividad a la pasividad son los pares opuestos, sadismo, masoquismo y placer de ver exhibición, y menciona lo siguiente al respecto: al trastorno solo atañen
las metas de la pulsión. La meta actividad martirizar, mirar, es reemplazada por la pasiva del ser martirizado, ser mirado. Sobre el segundo proceso, el trastorno en cuanto al contenido señala que descubre en este único caso la mudanza del amor en odio. Sobre la vuelta hacia la persona propia, segundo destino de la pulsión, Freud lo esclarece afirmando que el masoquismo es sin duda un sadismo vuelto hacia el propio yo, y la exhibición lleva incluido el mirarse del cuerpo propio. Por lo tanto, el masoquista comparte el gozo de la furia que recibe sobre su persona y el exhibicionista la desnudez de su cuerpo. En ambos casos se mantiene la meta, pero cambia el objeto. El hecho de que los primeros destinos de pulsión propuestos por Freud tengan como ejemplos privilegiados el sadismo, masoquismo y el ver exhibir llevaron a Freud a reflexionar más a fondo en torno a los dos pares de opuestos. El proceso del binomio sadismo-masoquismo es representado en 3 puntos. A. El sadismo consiste en una acción violenta, en una afirmación de poder dirigida a otra persona como objetivo. B. Este objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Con la vuelta hacia la persona propia se ha consumado también la mudanza de la meta pulsional activa en pasiva. C. Busca de nuevo como objeto una persona ajena que, a consecuencia de la mudanza sobrevenida en la meta, tiene que tomar sobre sí el papel de sujeto. La satisfacción en el tercer punto se obtiene, remarca Freud, en un camino del sadismo originario. Sin embargo, dentro del mismo texto se pone en duda que exista el masoquismo originario, ya que el gozo del dolor como meta masoquista solo puede devenir meta pulsional en quien es originalmente sádico. No obstante, se debe tener en cuenta que tanto en el masoquismo como en el sadismo, cuando se habla sobre el goce del dolor, no se hace referencia a este en sí, sino a la excitación sexual que lo acompaña. Después se reflexiona sobre el binomio de opuestos ver exhibir. Las etapas descritas son similares a las referidas en el par sadismo-masoquismo. A. El ver como actividad dirigida a un objeto ajeno. B. La resignación del objeto a la vuelta de la pulsión de ver hacia una parte del cuerpo propio y por tanto el trastorno en pasividad y el establecimiento de la nueva meta, ser mirado. C. La inserción de un nuevo sujeto, el que no se muestra a fin de ser mirado por él. En ambos pares la meta activa precede a la pasiva. Sin embargo, en el par mirar, ser mirado, se sugiere una etapa previa al inciso A, en donde la pulsión de ver es autoerótica, es decir, su objeto es el cuerpo propio. Freud concluye su reflexión señalando como una etapa previa de esta índole no se presenta en el sadismo-masoquismo, en donde desde el inicio se corrige a un objeto ajeno. En la etapa previa del sadismo, referente al autoerotismo, el órgano fuente, que es probablemente la musculatura capaz de acción, apunta de manera directa a un objeto otro, aunque se sitúe en el cuerpo propio. En 1919, 4 años después de Pulsiones y Destinos de Pulsión, se publica Pegan a un niño, contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. En este texto se dedican diversas reflexiones al tema del masoquismo, partiendo de una fantasía que
de acuerdo con Freud, se manifiesta con frecuencia en el curso del análisis de quienes acudieron a sus sesiones por histeria o neurosis obsesiva. La fantasía pegan a un niño que es evocada con culpa y vergüenza como un recuerdo de la primera infancia, es referida por Freud como un rasgo primario de perversión, y como toda perversión infantil no necesariamente dura toda la vida. Más tarde puede caer bajo la represión, ser sustituida por una formación reactiva o ser transmutada por una sublimación. Si alguno de estos procesos falta, continúa Freud, la perversión se conserva en la madurez, y siempre que en el adulto hallamos una aberración sexual, perversión, fetichismo, inversión, tenemos derecho a esperar que la exploración anamnésica nos lleve a descubrir en la infancia un recurso fijador de la naturaleza. Más tarde se remarca como ejemplo que si el componente sexual que se separa pronto es el sádico, su representación puede predisponer a la neurosis obsesiva. Esto basándose en los 6 casos sobre los que se apoyó para la elaboración del texto en discusión. La fantasía de Paliza, por lo regular, se representa al final del periodo que abarca cerca de los 2 a los 5 años, cuando los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a ciertos complejos. Las fantasías de Paliza resultan complejas y sus elementos se transforman en diversas ocasiones. En análisis de estas fantasías que emprende Freud se basa en las comunicaciones con pacientes del sexo femenino y se divide en 3 fases. En la primera fase de la fantasía pegan a un niño. El niño fantaseador no es el azotado, pero en algunos casos es un hermano, lo cual permite a Freud suponer que no es masoquista sino sádico. Sin embargo, debe destacarse que el niño fantaseador tampoco es quien pega, sino que este personaje es representado por un adulto que posteriormente se torna reconcebible como el padre. Por lo tanto, la primera fase puede estructurarse mediante el enunciado: el padre pega al niño. En la segunda fase de la infancia, el niño azotado es el fantaseador y la persona que azota continúa siendo el padre. Esta se puede articular mediante el enunciado: yo soy azotado por el padre, y es de carácter masoquista y, según se señala, se ha teñido de placer. Otra puntualización sobre esta fase advierte: es de todas la más importante y grávida en consecuencia, pero en cierto sentido puede decirse de ella que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis. En la tercera fase tienen lugar otras transformaciones, debido a que el niño azotado ya no es el fantaseador, ahora se asume como espectador, y la persona que azota ya no es por fuerza el padre, sino una figura de autoridad, por ejemplo, un maestro. Esta tercera fantasía es portadora de satisfacción sexual y, de acuerdo con Freud, procura la satisfacción onanista. En el caso de las niñas se presenta una transmutación de la fantasía. Pegan a un niño. Se parte del hecho establecido de que éstas
se encuentran fijadas con ternura al padre y mantienen una actitud de competencia con la madre. Sin embargo, la fantasía no ocurre a su relación con esta última, sino con la figura del otro niño, como es el caso de los hermanos con quienes tuvo que compartir el amor de los padres. En el caso de la primera fantasía, ser azotado significa una destitución del amor y una humillación del niño odiado, lo cual puede traducirse bajo la forma: el padre no ama a ese otro niño, me ama solo a mí. Lo anterior satisface tanto los celos como los intereses egoístas del fantaseador, lo cual implica que contenido no es puramente sexual ni puramente sádico. A propósito de esto, Freud hace una adaptación de las palabras que las brujas dirigen a Lord Banquo en Macbeth de Shakespeare: no indudablemente sexual, no sádico tampoco, pero sí el material desde el cual ambas cosas están destinadas a nacer después. La represión es el destino del enamoramiento incestuoso durante la infancia, y dicho proceso represivo da lugar a una conciencia de culpa anudada a aquellos deseos incestuosos y justificada por su perduración en lo inconsciente. Mientras que en la primera fase, en donde el hecho de que el padre pegara a otro niño implicaba el amor hacia el fantaseador, en la segunda, la conciencia de culpa invierte la situación y sugiere que el niño fantaseador, ahora azotado, no es amado, lo cual deviene en una fantasía masoquista. Sobre esta transformación se menciona que en todos los casos es la conciencia de culpa el factor que transmuda el sadismo en masoquismo. Por lo tanto, la conciencia de culpa adquiere como resultado un carácter erótico. En la segunda fase, en el cual el niño fantasea es azotado por el padre, se enfatiza que esta es de carácter inconsciente debido a lo que Freud considera la intensidad de la represión. En la tercera fase, el niño fantaseador también aparece, pero ahora en el lugar del espectador. Se convierte en el que mira a una persona que denota autoridad, por ejemplo, un maestro, azotar a un niño distinto de él, el fantaseador. Esta es similar a la primera. Sin embargo, en la frase que se puede articular, el padre pega al otro niño, solo me pega a mí. Esta es similar a la primera. Sin embargo, en la frase que se puede articular, el padre pega al otro niño, solo me pega a mí, se han omitido la segunda parte, la que sucumbe a la represión. Para Freud, solo la forma de esta fantasía es sádica. La satisfacción que se gana con ella es masoquista. Su intencionalidad reside en que ella ha tomado sobre sí la investidura libidinosa de la parte reprimida, y con esta la conciencia de culpa que adhiere al contenido. Por lo tanto, en la tercera fase de los niños azotados por la figura de la autoridad, son situaciones de la propia persona que fantasea. Las reflexiones sobre la fantasía pegan a un niño son para Freud de gran utilidad en el esclarecimiento de la génesis de las perversiones en general y de manera más específica del masoquismo. Sobre la génesis de las perversiones sugiere: permanece inconmovible la concepción de que ellas pasan al primer plano el refuerzo constitucional o el carácter prematuro de una componente sexual. La perversión ya no se encuentra más aislada de la vida sexual del niño, sino que es acogida dentro de la trama de los procesos de desarrollo familiares, para nosotros típicos, para no decir normales. Es referida
al amor incestuoso de objeto, al complejo del Edipo del niño. En este texto se remarca nuevamente la idea de que la perversión infantil puede ser fundamento para una perversión en la vida adulta o bien interrumpirse por un desarrollo sexual normal. Posterior a esto, se enfatiza que es lícito afirmar que todas las perversiones infantiles tienen su génesis en el complejo de Edipo, al que enseguida agrega Freud en nuevo aporte. Sí es en general posible derivar del complejo de Edipo las perversiones, nuestra apreciación de aquel recibe en nuestro esfuerzo. Si es en general posible derivar del complejo de Edipo las perversiones, nuestra apreciación de aquel recibe en nuestro refuerzo. Creemos que el complejo de Edipo es el genuino núcleo de la neurosis y la sexualidad infantil, que culmina en él. Es la condición efectiva de la neurosis, lo que resta de él. Como secuela constituye la predisposición del adulto a contraer más tarde una neurosis. Entonces, la fantasía de paliza y otras fijaciones perversas análogas solo serían unos precipitados del complejo de Edipo, por así decir, las cicatrices que el proceso deja tras su expiración. La observación sobre la fantasía pegan a un niño permite elaborar algunas reflexiones sobre la génesis del masoquismo, ya que afirma que este no es una exteriorización pulsional o primaria, sino una reversión del sadismo hacia la propia persona. Además, la conciencia de culpa que participa en la represión es un punto crucial para el viraje del sadismo al masoquismo. Entonces, según menciona Freud, la represión se exterioriza en tres clases de efectos. Vuelve inconsciente el resultado de la organización genital, constriñe a esta última a la regresión hasta el estadio sádico anal y muda su sadismo en el masoquismo pasivo, en cierto sentido narcisista. La segunda fase de fantasía, ser uno mismo azotado por el padre, resulta ser la de mayor importancia debido a su carácter inconsciente y masoquista. Continúa sus efectos en la tercera fase y recae sobre el carácter. Por ejemplo, quienes llevan en su interior dicha fantasía pueden adoptar la tendencia de hacerse enfrentar por personas relacionadas con la figura paterna, realizando así la situación fantaseada de ser azotados por el padre. Continuando con la contribución a la génesis del masoquismo, Freud clasifica a sus practicantes en tres tipos: aquellos que encuentran su satisfacción en el onanismo, resulta de fantasías masoquistas; los que requieren de escenificaciones masoquistas para acoplar masoquismo o placer genital; y el masoquista perturbado en su obrar perverso por representaciones obsesivas. Posteriormente se agregan una idea que ha tenido eco en las comunidades del psicoanálisis bajo diversas reflexiones y referentes. Es difícil que los perversos satisfechos tengan razones para acudir al análisis. Además, los tres tipos de masoquistas pueden experimentar fuertes motivos que los conduzcan a la asistencia a un análisis. Uno de los factores desencadenantes puede ser la dificultad para tener coito con una mujer cuando no se presenta la estimulación masoquista, como la escenificación o las fantasías del onanista, derivando todo esto en la impotencia. Respecto al tratamiento de estas personas, Freud concluye: solemos prometer
confiados un pleno restablecimiento a los impotentes psíquicos que nos demandan tratamiento. Tanto en el hombre como en la mujer, la fantasía de ser azotado deriva de una ligazón incestuosa con el padre. La diferencia entre el niño y la niña consiste en que en ella la primera fase representa un grado previo con respecto al niño. En la tercera fase, para esta los azotados son varones al igual que el azotador, mientras que en el niño los azotados son varones y la azotadora regularmente una mujer, lo cual implica que en la niña la situación masoquista transmude por la represión a sádica y el niño continúe siendo masoquista. En 1924 Freud elabora nuevas reflexiones en torno al masoquismo en su texto, El problema económico del masoquismo. Para esta fecha ya se había introducido el concepto de pulsión de muerte, aunque a diferencias de los análisis de Pegan a un niño, en donde se afirmó que todo masoquismo deriva en un sadismo originario y que no existía un masoquismo primario. Desde más allá del principio del placer, dicha idea ya había comenzado a modificarse. En este texto, Freud refiere lo siguiente: observaciones clínicas nos impusieron en su tiempo esta concepción. El masoquismo, la pulsión parcial complementaria del sadismo, ha de entenderse como una reversión del sadismo hacia el yo propio. Ahora bien, una vuelta de la pulsión desde el objeto hacia el yo no es en principio otra cosa que la vuelta desde el yo hacia el objeto, que aquí nos plantea como algo nuevo. El masoquismo, la vuelta de la pulsión hacia el yo propio, sería entonces en realidad un retroceso a una fase anterior de aquella, una regresión. La exposición que hicimos del masoquismo en aquella época necesitaría ser enmendada en un punto por demasiado excluyente. Podría haber también un masoquismo primario, cosa que en aquel lugar quise poner en entredicho. Aquella posibilidad de la existencia de un masoquismo primario planteada en 1920 se da por sentada en 1924 con ayuda de la segunda tópica, pero fue el problema económico del masoquismo, donde Freud presentó tres tipos de masoquismo: erógeno, femenino y moral, señalando al masoquismo moral como el más importante, siendo este mismo apreciado por un sentimiento de culpa inconsciente. Cuando habla sobre el masoquismo femenino relacionado de modo estrecho con el masoquismo descrito en Pegan a un niño, el creador del psicoanálisis se limita al caso de los varones y las escenificaciones y fantasías necesarias para alcanzar las satisfacciones tales como ser atado, amordazado, golpeado o recibir algún tipo de maltrato, lo que lleva a suponer de manera inmediata que el masoquista busca ser tratado como un niño díscolo. Todo esto lo ubica en situaciones que son características de la feminidad, por ejemplo, ser castrado, ser poseído sexualmente o parir. Por sobre la castración o el dejar ciego todo esto lo ubica en situaciones que son características de la feminidad. Por ejemplo, ser castrado, ser poseído sexualmente o parir. Sobre la castración o el dejar ciego que la subroga, ha impreso su huella negativa en las fantasías.
la condición de que a los genitales o a los ojos justamente no les pase nada. El masoquismo femenino, refiere Freud, se basa en el masoquismo primario o erógeno, es decir, en el placer de recibir dolor. Ahora bien, el masoquismo primario es aquel que, previo a las elaboraciones teóricas sobre la pulsión de muerte, no era considerado como posible. En el hombre, la libido se enfrenta con la pulsión de muerte que busca la estabilidad inorgánica y tiene una tarea, la de volver inocua a esta pulsión destructora, desviándola hacia afuera, dirigiéndola hacia los objetos del mundo exterior. A su vez, una parte de la pulsión de destrucción se pone al servicio de la función sexual. Es aquí donde posibilita una operación que puede desempeñar gran importancia en el sujeto, como es el sadismo. No obstante, otro sector de la pulsión de muerte no responde a los intentos de ser trasladada al exterior del organismo. Entonces, allí es ligado libidinosamente con ayuda de la coexcitación sexual. En este sector tenemos que discernir el masoquismo erógeno originario. Entre las dos clases de pulsión, vida y muerte, se produce una mezcla, por lo que es difícil contar con una pulsión pura y como resultado se encuentran contaminadas entre ellas. Entre las dos clases de pulsión, vida y muerte, se produce una mezcla, por lo que es difícil contar con una pulsión pura y como resultado se encuentran contaminadas entre ellas. La pulsión de muerte, luego de ser trasladada en parte a los objetos del exterior, permanece como un residuo en el interior, lo cual corresponde al genuino masoquismo erógeno, que además sigue teniendo como objeto el ser propio. Este masoquismo erógeno es testigo de todas las fases de desarrollo de la libido y toma prestados sus cambiantes revestimientos psíquicos. Por ejemplo, la angustia de ser devorado por el animal totémico padre proviene de la organización oral primitiva, el deseo de ser golpeado por el padre, de la fase sádico-anal que sigue a aquella, la castración, si bien desmentida más tarde, interviene en el contenido de las fantasías masoquistas como sedimento del estado fálico de organización. En el caso del tercer tipo de masoquismo, denominado moral, se pierde el vínculo con la sexualidad al no tener como condición e interés principal el ser sometido por la persona amada. Este padecimiento como tal puede ser causado por diversas vías, tanto por otras personas como por circunstancias impersonales. Y esto se encuentra íntimamente ligado a los sentimientos de culpa inconscientes. Dicho término pasó a llamarse necesidad de castigo, gracias a la observación de diversos pacientes que tenían presente la tortura, la cual implica un sentimiento de culpa. Por lo tanto, estos no concebían admitir en su interior emociones de esa clase sin sentirlas, así como por la contradicción de llamar inconscientes a los sentimientos. Continuando con el análisis del masoquismo moral, respecto a la segunda tópica, el superyo adquiere un papel importante y como tal debe su génesis a que en los primeros objetos de las mociones libidinosas del ello, la pareja parental, fueron introyectados en el yo
a partir de lo cual el vínculo con ellos fue desexualizado, experimentó un desvío de las metas sexuales directas y al posibilitarse la superación del complejo de Edipo, el superyo conservó caracteres esenciales de las personas introyectadas: su poder, su severidad, su inclinación a la vigilancia y el castigo. Esta conciencia moral edificada en el superyo puede tornarse cruel y despiadada para su portador. Como resultado, el superyo convierte en heredero del complejo de Edipo y en la fuente. Como resultado, el superyo se convierte en heredero del complejo de Edipo y en la fuente de la eticidad individual. Se ha mencionado que la moralidad que tiene un trasfondo inconsciente puede devenir en un superyo sádico. No obstante, en el masoquismo moral puede apreciarse un genuino masoquismo del yo, en donde el castigo se pide al superyo, o también se espera encontrarlo en los poderes parentales de afuera. Desde este punto se agrega un elemento más a lo primeramente denominado sentimiento inconsciente de culpa y después necesidad del castigo, que puede traducirse como necesidad del ser castigado por un poder parental. Lo que el psicoanálisis puede aportar a la comprensión de la moral. Desde 1919, en Pegan a un niño, se ha mencionado la relación entre el deseo de un individuo de ser golpeado por el padre y el deseo de vincularse con el padre en una posición pasiva, hecho que de alguna manera se relaciona con el sentido del masoquismo moral. Las vastas reflexiones sobre este llevaron a Sigmund Freud a plantear que la conciencia moral y la moral misma nacieron por la superación de sexualización del complejo de Edipo, siendo la moral producto de la renuencia pulsional y la insistente conciencia moral de una exigencia a nuevas renuncias pulsionales. Este punto resulta importante y marca un nuevo aporte para el psicoanálisis, su clínica y su diferencia con las otras disciplinas que teorizan sobre la moral, racionalidad. Este punto resulta importante y marca un nuevo aporte para el psicoanálisis, su clínica y su diferencia con otras disciplinas que teorizan sobre la moral, racionalidad, las exigencias sociales y el ideal de cura sobre el que se forjan. Por ejemplo, se ha cuestionado hasta qué punto las terapias tienen como principal objetivo adaptar al individuo a las normas impuestas por la sociedad o a determinadas ideologías. Por lo tanto, dicho cuestionamiento no ha sido ajeno para el psicoanálisis. En el seminario de 1959-60, titulado La ética del psicoanálisis, Lacan retoma el punto anterior y se pregunta si el psicoanálisis se refiere a una moralización racionalizante o a una normalización psicológica. Así explica la forma en que para este es impensable una moral racional, siendo que Freud se dedicó en textos como El malestar en la cultura y El problema económico del masoquismo a evidenciar que en la moral no intervienen solo factores racionales, sino inconscientes. En este sentido, la eticidad planteada desde las ideas freudianas difieren de algunas corrientes psicológicas que en exclusiva conciben un carácter puramente racional. En el mismo seminario, Lacan, en su debate con las ideas de Aristóteles, señala que la ética del psicoanálisis diverge
no pretender encaminar al sujeto al servicio de los bienes como por lo regular plantean las éticas que se han formulado a menudo desde la filosofía y que descartan la dimensión del deseo. Para Lacan, la ética del psicoanálisis posibilita una pregunta que únicamente tiene cabida en el texto analítico. ¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo de que lo habita? Es decir, si hay una ética en el psicoanálisis de un orden distinto al de la tradición filosófica, y así lo señala Lacan. Si hay una ética del psicoanálisis, es la medida en que, de alguna manera por sí misma que sea, y así lo señala Lacan. Si hay una ética del psicoanálisis, es en la medida en que, de alguna manera, por mínima que sea, el análisis aporta algo que se plantea como medida de nuestra acción o simplemente lo pretende. La ética del análisis no es una especulación que recae sobre la ordenanza, sobre la disposición de lo que se llama el servicio de los bienes. Implica, hablando estrictamente, la dimensión que se expresa en lo que se llama la experiencia trágica de la vida. Conclusión. En el estudio del psicoanálisis, Sigmund Freud iluminó nuevos caminos para comprender la sexualidad. Uno de los múltiples aportes que derivan de ello es el haber propiciado una nueva perspectiva sobre la comprensión de las perversiones. Ya se ha dicho que el psicoanálisis, desde sus inicios, las extrajo del campo de las patologías, reivindicando su importancia en el desarrollo sexual infantil, apuntando a demostrar que no hay objeto que corresponda naturalmente para la pulsión sexual, pulsiones y no instintos, y en esto también hizo público aquel secreto a voces que la pluma de los médicos no se permitía escribir. Expuso lo absurdo de pensar a la sexualidad solo a través de la noción del instinto sexual y cuya meta era la reproducción. Dentro del campo del psicoanálisis, los trabajos de Sigmund Freud en torno a las perversiones sentaron también las bases para que Jacques Lacan, uno de los psicoanalistas más importantes, a través de sus tres registros, real, imaginario y simbólico, y los conceptos de goce y objeto, realizara nuevos aportes fundamentales para la comprensión del tema. Por ejemplo, en 1976, Lacan decía: toda sexualidad humana es perversa, si seguimos bien lo que dice Freud. Lacan llevaba más de 20 años de impartir su seminario, a través del cual fue un arduo lector, comentarista y crítico de Freud. Así que los trabajos del padre del psicoanálisis, y en específico la concepción no biológica de las perversiones, y aclarar que no hay un objeto natural para la pulsión sexual, ideas planteadas desde 1905, posibilitaron que desde finales de los años 60 el psicoanalista francés sentenciara que no hay relación sexual, y bajo esa premisa construyó en 1973 las escrituras de la sexuación para los seres hablantes. En resumen, no hay un ser del hombre y otro de la mujer. No hay una esencia
y tampoco una biología que determine en absoluto la sexualidad. En el caso de los seres hablantes, no hay complementariedad sexual entre hombre y mujer y por ello puede buscarse un encuentro entre dos o más sujetos con diversos gustos y preferencias sexuales. Tampoco hay una práctica de la sexualidad que sea normal y buena y otra patológica y desviada. Al psicoanálisis no le corresponde este tipo de juicios, siendo que no hay una práctica sexual que se erija como la única capaz de satisfacer a todos, puesto que la pulsión sexual puede satisfacerse por distintas vías. La calificación de enfermedad y la anormalidad respecto a las perversiones están dictadas en mayor medida por normas de carácter moral y no puramente por determinismo biológico o algún esencialismo. Es justo porque no hay relación sexual entre los seres hablantes, es decir, porque no hay complementariedad entre los sexos. No hay relación sexual, pero sí algo que la suple, el amor, posibilitando que allí donde la relación entre los sujetos fracasa, emerja la necesidad y la insistencia, la posibilidad de hacer el amor y de amar de diversas maneras. Fin de este ensayo.